Realmente en nuestros países, pues son católicos, pues tu nombre me dice algo, ¿no? José María, ¿siempre fuiste protestante o por el contrario vienes de una familia católica? Quiero que me cuentes eso, por favor. Bueno, mira, mi nombre José María es en honor, ¿no? A los padres de Jesús, tanto a José Claro. como a nuestra Santa Madre, o sea, a María. El hecho que mi nombre fue colocado por causa de influencia de mi abuela, ¿no? Que insistió a mis padres para que estos me bautizaran en la Iglesia Católica. O sea, yo de niño fui bautizado en la Iglesia Católica y me habían colocado este nombre en honor a los padres del Señor. Obviamente que en el colegio, ¿no? En la escuela, porque yo, si bien soy uruguayo, me crié en Buenos Aires, Argentina, en Capital Federal, en el barrio porteño de Palermo. Yo por causa de este nombre sufría mucho lo que se conoce hoy como el famoso bullying, ¿no? Sufría mucha burla, en vez de José me llamaban de María, que tenía nombre de nena, y yo a veces llegaba muy ofuscado a casa, con mucha bronca, con mucha rabia, ¿no? Y muchas veces le recriminaba a mi madre por qué me había puesto este nombre. Y ella, con un tono sarcástico, ¿no? Me decía, no te preocupes, que si hubieses nacido mujer, te hubiese puesto María José. Así que no tenía salida. Mi nombre estaba determinado a honrar a los padres del niño Jesús. Obviamente que mis padres nunca fueron católicos practicantes. Me bautizaron en la Iglesia Católica por una tradición, ¿verdad? Y por causa de que mi abuela sí insistió, ¿no? Influenció en ese acto de bautizarme en la Iglesia Católica. Así que creo que era católico desde siempre, el tema que no me daba cuenta, ¿no? Ahora, pues si no son católicos practicantes, pero bueno, sabes de la procedencia de tu nombre, ¿verdad? ¿Cómo fue pues tu juventud, pues si no estabas en las cosas de Dios o a qué edad pues comienzas a interesarte en las cosas de Dios y empiezas en el protestantismo, ¿no? Porque obviamente pues no te hiciste pastor de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo empezó ese proceso en tu juventud o pues ocurrió algo que te acercó al Señor? Claro, obviamente que como no vivía en una familia católica protestante, ¿no? O sea, no vivía en una familia católica practicante. eh, Teníamos una vida mundana, como se conoce, ¿no? Me acuerdo que a los 14 años, cuando era adolescente, un tío mío se había convertido al protestantismo, a una iglesia pentecostal. Había conocido, ¿no? La palabra de Dios, la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Y ese tío me empezó de a poco a predicar a mí, ¿no? A predicarme, venía a casa, nos visitaba. Obviamente que las que escuchaba más era mi madre, pero mi padre no quería saber nada. Entonces mi tío con astucia empezó a hablarme a mí, ¿no? Y yo de a poco empecé a interesarme por esto. Eh, él me regaló, me acuerdo que me regaló una Biblia, la Reina Varela, la famosa, la famosa Sí. Biblia protestante, ¿no? Y ahí yo de a poco, a los 14 años de edad, en plena adolescencia, iba yendo a la iglesia. Fue así como empecé a conocer sobre las cosas del Señor, ¿no? Ok, entonces, por supuesto que ya, pues tu tío empieza a evangelizarte. ¿En qué momento, pues, sientes que ya eso comienza a formar parte de tu vida? ¿Fuiste algún joven activo en la iglesia? ¿Participabas de algún ministerio? O sea, ¿cómo fue involucrarte, pues, ya? Bueno, mira, te voy a contar.
A los 14 años de edad, cuando mi tío me entra a mí a hablar de Dios y me empieza Sí, a contar de los milagros que había en esa iglesia y me empieza a hablar de un Espíritu Santo, obviamente que yo me comencé a interesar. Me regala esta Biblia que de a poco, sin ningún inconveniente, yo podía leer en mi casa. El tema se complica cuando yo empiezo a ir seguidamente a la iglesia. Ahí mi padre se dio cuenta que la cosa esa de que ir a la iglesia ya iba en serio, que no era simplemente una charla de un domingo o de una visita de mi tío, sino que ya la cosa empezaba a tomar otro color. Entonces, en una cierta oportunidad, mi padre me prohíbe, ¿no? Me prohíbe seguir yendo a la iglesia. A lo cual no, ¿y eso yo, por qué? porque mi padre hasta el día de hoy, él no cree, él dice creer en Dios, pero no cree en las instituciones, ¿no? Ok, Entonces, él entendía, hoy digo así, hoy yo lo puedo entender, con cierta razón, él entendía que esas iglesias eran todas embusteras y que lo único que querían era sacar el diezmo y la plata de la gente. Obviamente que no todas las iglesias protestantes son así, ¿no? Eso no es cierto, pero sí que hay una gran parte del protestantismo y más el neoprotestantismo, ¿no? Que están abocados a la cuestión del dinero. Entonces yo, no obedeciendo a mi padre, seguí yendo. Me acuerdo como si fuera hoy, una mañana me levanto, mi padre enojadísimo conmigo, me trató muy mal y agarró mi Biblia, ¿no? La tiró en un tacho de basura, la llenó de tierra, de mugre, la ató wow, y la tiró a la calle. En todo esto había en mí un temor, ¿no? Una preocupación, una angustia. Obviamente que yo en ese momento estaba llorando. Y me acuerdo que en cuanto mi padre iba tirando la Biblia, yo corrí al baño a arrodillarme, a pedirle compasión y misericordia a Dios porque no quería que nada malo le pasara a mi padre, porque él estaba agarrando la palabra de Dios y tirándola a la basura. Para mí eso era un terrible pecado, una terrible blasfemia. De esa manera yo lo podía ver. Entonces mis oraciones, en ese momento, en el baño, orando, arrodillado allí en el excusado, como muchos dicen, ¿no? Orando y pidiéndole a Dios que no tomara en cuenta esta acción de mi padre. Bueno, cuando termina todo esto, me acuerdo que pasaron unas cuantas horas que almorzamos, yo salgo a la calle, ¿no? Y empiezo a revolver la basura. Empiezo a revolver la basura. Y ahí encuentro la Biblia. La saco, la limpio toda, la envuelvo en un trapo, la envuelvo en una bolsa y en la puerta de mi casa vi un árbol de estos grandes, viejos, ¿no? De esos inmensos. Y en ese árbol había un hueco. Y ese hueco no era recto, sino que el hueco ese hacía como un codo. Un codo perfecto para esconder algo, ¿no? Y en ese hueco yo coloco mi Biblia y me doy cuenta que entra perfectamente, exactamente. Y esa Biblia estuvo allí escondida, solamente salía de ese hueco los días domingos que yo me iba escapado de la iglesia, para la iglesia. wow. Y esa Biblia estuvo allí escondida un año estuvo allí esa Biblia. O sea, porque pues sí, hay veces que pues no podemos estar de acuerdo con un familiar, en este caso pues tu papá, pero ya de tirar la Biblia a la basura pues era porque por supuesto ya había pues un odio y un rechazo bastante fuerte que pues eso en vez de sacarte pues me imagino te dio más fuerza todavía. Ahora te pregunto algo, José. Por ejemplo, pues tengo entendido que pues la mayoría de pastores protestantes pues no van a seminarios, no van como a estudios profesionales, salvo pues algunas denominaciones, ¿ok? Entonces,
¿Cómo fue tu caso? Pues sentiste que recibiste un llamado, lo fuiste planteando poco a poco, te fuiste preparando, o cómo pues surgió eso de querer ser pastor y en qué momento ocurrió. Bueno, mira, en estos episodios que yo primeramente viví como cristiano, ¿no? Estuve yendo un año a escondidas a la iglesia, un año estuvo esa Biblia escondida que después la saqué de ese lugar y la pude tener en mi cuarto escondida, que jamás mi padre la pudo encontrar porque yo la tenía bien guardada. Pero eso de los 15 años, la juventud, el mundo, las pasiones, me fueron apartando del camino de Dios y estuve como cerca de los 15 a los casi 18, digamos, como se dice en el protestantismo, apartado. Pero llegó un momento en mi vida donde ocurrieron momentos muy difíciles a nivel de familia, ¿no? A nivel de mi padre, de mi madre, donde pasaron por una separación, donde se pasó por la venta de los inmuebles, etcétera, etcétera. Ahí yo sentía un gran vacío y una gran necesidad de que algo llenara mi vida, y es ahí donde empecé a ir nuevamente a la misma iglesia pentecostal, ¿no? Allí, yo a los 18 tomo la decisión de bautizarme en las aguas. Me bautizan en las aguas corrientes, en río, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí ya Porque tu entro como... bautismo católico no lo aceptaban. No, claro, esa es la parte que vengo a explicar. Ahí yo ya entro en comunión con la iglesia. Pero cuando yo les expliqué que yo había sido bautizado en la iglesia católica, ellos no aceptaban el bautismo católico porque para ellos, el bautismo católico era un sacrificio a los ídolos, era un bautismo pagano, totalmente diabólico. Entonces, no lo podían aceptar. Y ahí me rebautizaron. Y ahí comenzó, digamos, mi carrera, ¿no? Evangélica, mi vida protestante, comenzando en una iglesia pentecostal, muy, pero muy pentecostal a la antigua, ¿no? De milagros, de dones del Espíritu Santo, de santificación, o sea, hacían mucho hincapié sobre la santificación. Tenían muchas costumbres, o, a ver, no tantas, pero eh, hacían hincapié en cosas como, por ejemplo, en la Santa Cena. Se creía en la forma católica de la transustanciación, o sea Así. que, sí, o sea que literalmente el pan se convertía en el cuerpo, y el jugo de uva, porque se celebraba con jugo de uva, ¿no? Se convertía en la sangre. El bautismo, más allá de ser un símbolo, era donde Dios lavaba nuestros pecados. Se creía esto también. Y también se creía que no solamente uno era salvo por la fe, sino que con la fe tenía que estar acompañada la santificación. Era una especie de obra de santificación. Si en esta iglesia uno no tenía esta obra de santificación, estaba en pecado y por lo tanto tampoco era salvo. Entonces, bueno, cabe decir que el líder y fundador de esa iglesia fue católico, devoto de María, y salió en su juventud del catolicismo, y ahí él cuenta de haber tenido un llamado de Dios y abrir dicha iglesia. Dicha iglesia que está en muchos países del mundo, ¿no? Por no decir en casi todos los países del mundo, pero faltarán algunos pocos, pero se ha extendido muchísimo, sí. Wow, o sea, por lo que dices, pues era una iglesia que, pues a pesar de tener su lado pentecostal, como muchos ya conocemos, pues estaba todavía como muy apegada a creencias católicas, ¿no? Porque la Sí, mayoría
de protestantes, pues hoy en día, pues dicen que la Santa Cena, pues es simplemente un símbolo, ¿no? Para ellos no, no es absolutamente nada. Ahora te pregunto, era católico el fundador, ¿ok? Pero de creencias ya también ya muy apegadas al pentecostalismo, o sea, anticatólicos, la ramera de Babilonia, las imágenes, ese tipo de cosas se predicaban, el Papa, la bestia. Sí, 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 claro, claro que sí. O sea, no era una predicación que ibas a escuchar asiduamente. Era cada tanto que se recordaba esas cosas, pero esta iglesia hacía más énfasis en la santificación, en los dones del Espíritu Santo, ¿no? En los milagros y en el arrebatamiento de la iglesia. Estos eran los puntos claves los cuales predicaba esta iglesia, ¿no? En esta iglesia yo empecé siendo miembro, después fui llamado a ser evangelista u obrero de la iglesia, ¿no? Y después con los años eh, pasé a ser también pastor de esta iglesia, donde también tuve la dicha de recorrer unos cuantos países, ¿no? Evangelizando, predicando, pastoreando. Y ahí fue donde... Tenés tu micrófono apagado, creo. ¿Cómo se dio eso de ser pastor? ¿Ok? Te lo, los mismos miembros de la iglesia, ya los pastores quizás con un poco más de años, te lo plantearon porque vieron tu compromiso, vieron tu entrega, o tú dijiste, pues yo quiero ser pastor. O sea, ¿cómo vino todo eso, no? Porque pues me imagino que pues viniendo pues de esa iglesia que pues por lo que veo pues era un poco más seria, no como pues cualquiera de estas cientos de miles que existen, pues que cualquiera dice soy pastor y se pone a hablar sin tener ningún tipo de conocimiento. O sea, ¿cómo fue en el caso tuyo? Bueno, mira, en realidad en esa iglesia no hay, digamos, una formación teológica o bíblica. Simplemente ahí paralelamente a la Biblia, hay un librito, no sé ahora, porque yo hace muchos años que salí de ahí, pero en el tiempo que yo estaba, había un librito que se le decía reglamento interno. En ese reglamento interno estaba la parte de la santificación, la parte por ejemplo, de lo que es el bautismo, de lo que es la Santa Cena, de lo que es parte de escatología, no tanto, pero... Y en ese reglamento uno iba aprendiendo con como un catecismo, ¿no? Y con versículos bíblicos, y uno iba ahí y aprendiendo. Después estaban los cultos, por ejemplo, que se llamaban cultos de doctrina, cultos de enseñanza, donde se daban enseñanzas bíblicas, ¿no? Era un poquito más desarrollado. Pero ahí, para uno llegar a ser pastor, ¿no? De esa iglesia, hay unos cuantos puntos que se toman en cuenta. Y eso lo decide digamos, el pastor junto con el copastor de la iglesia, que te ven a vos, por ejemplo, con capacidad, ¿no? De retórica o de prédica, que tengas conocimiento de la Biblia. Pero cuando hablo conocimiento de la Biblia, como el mundo protestante es vasto, tal vez el conocimiento que un pastor de esa iglesia tenga de la Biblia no es el conocimiento que tenga un luterano Claro, o un claro. presbiteriano. ¿Se entiende? Cuando se habla del conocimiento de la Biblia, uno tiene que analizarlo en esa iglesia. ¿Qué es lo que se entiende en esa iglesia por el conocimiento bíblico? Entonces, analizan tu testimonio, analizan los años que tengas de bautizado, analizan el conocimiento que tengas del reglamento interno, analizan el conocimiento bíblico que tengas. Esas son las cosas que se van reuniendo y allí, bueno, te separan para el diaconado o para ser presbítero, ¿no? De la iglesia. Esas son las condiciones que uno más o menos tenía que ir reuniendo. Por ejemplo, te hago todas estas preguntas, José María, porque pues de hecho
cuando yo hago estos testimonios de pastores o de protestantes que se hacen católicos, pues generalmente pues siempre reviso los comentarios y pues dicen como los mismos comentarios, como este nunca fue cristiano, este nunca fue pastor, que me diga la iglesia. O sea, comienzan como a poner en duda, ¿no? Entonces, pues yo te hago estas preguntas, pues para que los protestantes cuando vean este video, raro que no ha entrado uno por allí, pues comienzan a entender, ¿no? Entonces, pues te haces pastor, comienzas a predicar, comienzas a viajar, vivías de esto, o sea, porque pues mucha gente pues que son pastores pues viven de eso, del diezmo, o reciben un salario, o sea, ¿cómo era tu caso? Claro, primeramente uno entra como miembro de la iglesia, va creciendo en la fe, va creciendo en los dones, en la gracia. Yo uso este lenguaje para que puedan entender cómo se entendía en esa iglesia, ¿no? Va creciendo en el conocimiento bíblico. Entonces, uno es separado o llamado, como se decía en ese tiempo, al ministerio. Entonces, hay dos clases de llamados al ministerio en esa iglesia. Yo podía ser pastor en esa iglesia y tener mi trabajo secular. También podía ser pastor de esa iglesia y vivir del ministerio de la iglesia. En mi caso, cuando yo fui separado para ser pastor, me ofrecieron también para vivir plenamente en el ministerio de la iglesia, estar a disposición de la iglesia. Por eso que conozco un montón de lugares, porque al ser, digamos, al vivir económicamente de lo que te da el ministerio, uno tiene que estar dispuesto de ir a donde el ministerio, en ese caso, te envíe. Entonces, sí, vivía de la iglesia, ¿no? Tenía un salario estipulado con el cual podía sustentarme. Ahora, José María, pues la mayoría, sabemos que la mayoría de iglesias protestantes, pues muchos dicen que leen la Biblia, que son preparados y inclusive pues critican a los católicos que los católicos no leemos la Biblia y que ellos sí leen la Biblia, pero pues generalmente no leen la Biblia sino como versículos, ¿no? Y pues todos son como sacados así como por pinzas y sacados de contextos y todo esto, ¿no? Entonces por eso pues muchos se quedan toda la vida en el mundo protestante porque realmente pues no estudian, no estudian, no se preparan, no van a las fuentes, a la iglesia primitiva. ¿Cuántos años pasaste tú pues de pastor pues creyendo pues todo lo que pues tú predicabas, ¿no? Porque obviamente lo hacías porque creías, porque amabas a Dios, porque lo hacías por un servicio, ¿no? O sea, ¿cuántos años pasaron siendo pentecostal y en qué momento pues te das cuenta de que eso que tú estás predicando quizás no es la verdad absoluta o es una mentira y comienzas a irte a otras partes, ¿no? Porque quiero decirle a mis hermanos acá que él no se hizo católico así de la noche a la mañana, ¿no? Sino que pasaste por otras denominaciones también protestantes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó ese camino y cómo empezaste a darte cuenta que quizás no era por el mundo pentecostal? Bueno, mira, en esa iglesia donde yo estaba, que era una iglesia muy cerrada, ¿no? En el sentido que en esa iglesia se predicaba que la única iglesia verdadera de Cristo y por la única iglesia que iba a venir Cristo era por esa iglesia, porque era la iglesia que predicaba la verdadera doctrina, la doctrina de los apóstoles. Entonces, todas las enseñanzas o todos los versos bíblicos que nosotros teníamos eran con referencia a la doctrina que practicaba esa iglesia. Por lo tanto, era la iglesia primitiva, así se decía. Esta es la iglesia primitiva. Pero, no sé si lo puedes ver ahí. Sí, historia eclesiástica. Sí. Por Eusebio de Cesarea, padre historiador de la iglesia del siglo IV, si mal no recuerdo. Este libro fue el primer libro que llegó, el primer libro papista, como digo yo, que llegó a mis manos, siendo pastor de esa iglesia. Este libro yo me lo devoré,
porque una de las cosas que yo tengo, que me gusta leer, y leo mucho. Este libro yo me lo devoré. Si bien no entendía muchas cosas que este libro me narraba, porque no conocía la historia de la iglesia, pero había algo que me prendía a este libro y que me entusiasmaba a leerlo. Y habían cosas que no podía comprender por causa de no conocer la historia de la iglesia. Entonces yo creía que la verdadera iglesia era en la cual yo estaba. Y cuando yo leí este libro, me contó este libro totalmente otra cosa. Lo compartía con algunos pastores de esa iglesia y ellos me decían, no, ese libro está confundido, ese libro está mal. Y yo les decía, pero che, miren que esto es historia. O sea, esto no es una leyenda, esto no es un cuento de hadas. Esto es Claro. un historiador del siglo IV que lo escribió. No, no, pero eso está mal porque ya en esa época la iglesia había sido corrompida por Constantino y todas esas leyendas, ¿no? Entonces, esto quedó guardado, archivado, pero siempre volvía a releerlo un poco. Y pasaron, qué sé yo, a ver, pasaron unos 6, 7 años Wow, pero que, bastante. sí, 6, 7 años que algo en mí comenzó a cambiar y a ver la doctrina de esta iglesia totalmente errónea, errada y que no cuadraba mucho con la Santa Escritura. Pero ¿qué pasa? En vez de profundizar en esto, me inscribí en un seminario teológico protestante. Allí en ese seminario empecé a entender mucho más, obviamente, sobre lo que es la Biblia, pero también empecé a entender mucho más sobre la historia de la iglesia. Ahí conocí lo que era el protestantismo, ahí conocí de dónde nacía el protestantismo, ahí empecé a conocer los padres del protestantismo, y ahí el mundo cristiano comenzó a tomar un sentido y empecé a entender que la iglesia que yo estaba no era la iglesia verdadera, Primitiva. no era la iglesia primitiva. Si bien no era católica, era pentecostal, pero en ese seminario yo empecé a aprender que la iglesia reformada o la iglesia protestante no nacía con esta iglesia que yo estaba, que la cual había sido fundada en el año 1962, si mal no recuerdo. Entonces, empecé a estudiar teología, empecé a estudiar cristología, empecé a estudiar escatología, empecé a estudiar algunos verbos griegos, empecé a estudiar la semántica de la escritura, empecé con todas esas cosas, todas esas herramientas que te dan en un seminario, ¿no? Y ahí empecé a entender que la iglesia donde yo estaba era una iglesia muy cerrada, muy sectaria, y empecé a entender que estaba errada en muchos conceptos. Ahí yo tomo la decisión, creo que pasaron 1 año o 2 años más, de irme de esa iglesia y ahí ya me fui para otra congregación. En lo que se entiende en el mundo protestante, una congregación más bíblica, más evangélica. Y Ahora ahí conocí, sí, te atajo allí en esa parte del testimonio, ¿ok? Porque pues tardaste bastante, ¿no? O sea, la pregunta que te hago, ¿fue ese tiempo que tardaste en dar el paso, en darte cuenta que no era una iglesia bíblica, que no era la iglesia verdadera? O sea, fueron bastantes años. ¿Fue por temas de decir, bueno, de esto vivo, pues aquí me siento bien, aquí me tratan bien, aquí soy alguien, aquí soy respetado, o porque pues todavía tenías como ciertas dudas? Ahora, cuando pasas a otra denominación, ¿sigues siendo pastor o ya no? ¿Cómo funciona eso? claro. En esa iglesia, yo al menos, hablo por mí, aunque conozco muchos otros casos, pero hablo por mí,
pasamos momentos muy difíciles, circunstancias muy complicadas en lo espiritual, en lo administrativo, en lo jerárquico, ¿no? Pero lo que me mantenía en esa iglesia no era mi salario, sino que realmente yo creía que esa iglesia era la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia Ok, de Cristo. Eso fue lo que me mantuvo. Pero cuando empecé a tener interés sobre la Biblia, sobre entenderla, comprenderla, y empecé en este seminario a entender muchas cosas que eran incorrectas en esa iglesia, ahí yo dije, no puedo estar en una iglesia donde se enseña doctrinas de hombres como mandamiento de Dios. Entonces, yo decía, yo no puedo estar cargando a las personas como pastor, no puedo cargar a las claro, personas con un yugo que Dios no algo coloca. equivocado. Claro. Entonces, eso fue lo que me impulsó. Pero no fue de la noche a la mañana, o sea, no es que yo dije, conocí esto, no, porque, ¿qué pasa? Lo que hay que entender que en la mente se van formando como conceptos y murallas. Y eso es difícil de ir derribando cuando se está muchos años en una iglesia donde te enseñan algo como algo enseñado por el propio Espíritu Santo. Claro, Entonces, es complicado. Cuando di ese paso, realmente experimenté como una libertad, o sea, me sentía como libre, me sentía que no estaba haciendo cosas que Dios no exigía, ¿se entiende? Entonces me sentía con esa libertad. Cuando paso a congregar a otra iglesia evangélica, yo nunca más quise ser pastor, nunca más. ok. Yo quería servir, quería evangelizar, quería ayudar en la iglesia donde yo fuera a congregar, pero no quería asumir de vuelta el cargo ese, esa responsabilidad, sino que me sentía conforme con estar siendo miembro de esa iglesia y ayudar en el área que yo quisiera. Obviamente que surgieron las oportunidades, pero eh, no las tomé. Me acuerdo que estuve en una iglesia neopentecostal, de estas de los pactos, de los apóstoles, ¿no? Que estuve como 3 o 4 meses. Ahí sí acepté el cargo como pastor. No recibía salario, simplemente tenía mi trabajo y ayudaba como pastor. Pero luego me di cuenta que era algo errado y sencillamente di un paso al costado. Eh, Lamentablemente pasé por unas cuantas iglesias, ¿no? Antes de llegar a la plenitud de la verdad. Pero bueno, a veces es la forma o es la manera, ¿no? Que Dios va tratando con uno. De hecho, pues yo que he leído pues algunos testimonios de pastores que se hacen católicos, pasan precisamente lo que tú pasaste, ¿no? O sea, tienen como un abanico de opciones de iglesias, pero por supuesto en ninguna está la iglesia católica, ¿no? O sea, en ninguna de esa lista, ¿no? Se van a luteranos, presbiterianos, bautistas, o sea, van por todas esas iglesias, pero católicas no. Entonces, en ese caminar que pues empezaste a tomar de iglesia en iglesia, ¿qué era lo que te terminaba de decepcionar y decía, pues aquí no, entonces voy a buscar otro? En ese camino, ¿nunca se te vino a la mente la iglesia católica a pesar de lo que habías leído? Lo que pasa que nunca se me venía a la mente porque la Iglesia Católica para mí era una iglesia apóstata, era una iglesia totalmente idólatra, una iglesia totalmente pagana, una iglesia que había sido formada de las religiones griegas, greco-romanas, ¿no? O sea, con todas esas
esas creencias de toda aquella época. Por eso que no se me pasaba por la mente. El tema que pasé por varias congregaciones y las decepciones eran tanto jerárquicas como doctrinales, ¿no? Entonces no podía encontrar una base que me diga, bueno, esta es la iglesia. Porque lo que tiene el mundo protestante, como yo siempre digo, es fe a la carta, ¿no? O sea, es como que uno va a un restaurante allí, se siente y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo hoy para comer? Y en el mundo protestante es así, uno dice, bueno, voy a la iglesia pentecostal donde se siente la presencia de Dios, porque la base de los pentecostales es la experiencia, ¿no? El sentir, el experimentar, el llorar, el reír, el que Dios me habla al corazón, a la mente, etcétera, etcétera. Después tenés la parte reformada, que es más teológica, es más de letra, es más de Biblia, es más de conocimiento, es más de enseñanza, ¿no? Después tenés, no sé, la iglesia bautista, que también es una iglesia que se centra más en la escritura. Después tenés la iglesia luterana, que ya tiene sus bases escriturales, pero también le hace mucha hincapié en las ceremonias, ¿no? En las adiáforas, como ellos llaman, en los ritos. Y bueno, ese es el mundo protestante, un vasto mundo de cosas y de conocimientos y de opciones. Pasé también, tuve un paso también por la iglesia presbiteriana, y luego de la iglesia presbiteriana desemboqué en la iglesia luterana. Allí en la iglesia luterana estuve cerca de un año y un mes, un año y dos meses, que por medio de la iglesia luterana yo comencé a leer más profundamente a los padres, y estos inexorablemente me llevaron a la iglesia católica. ¿Qué querés que te diga? Excelente, excelente, hermano. Y pues y pido a todas las personas que estén conectadas, vamos a escribir en los comentarios. Gracias por tu testimonio, José María. Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Vamos a escribir en los comentarios. Gracias, José María, por tu testimonio. Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Te pregunto, pues antes de llegar a ese punto de empiezas a estudiar a los padres de la iglesia y ya no hay vuelta atrás, porque de hecho, pues eso lo he leído y lo han dicho pues muchas personas, que si un protestante lee los padres de la iglesia, pues es imposible que no se haga católico, pues a menos que ya sea una persona extremadamente terca, ¿no? Porque pues ahí está todo, ¿no? Antes de llegar a ese punto, me comentabas que ese nombre que tienes allí acá en el en vivo, que dice Plenitud Católica, no siempre Sí. fue así. ¿Ok? Que tenías un canal de YouTube que se llamaba Plenitud, ¿ok? Entonces, siendo protestante, predicabas a través de las redes sociales, ¿era solamente una prédica o pues llegaste también a contradecir a católicos, como hay, pues por ejemplo, como Santiago Larcón, que también tenía un canal protestante y debatía con católicos y todo eso? ¿Cómo era tu caso en tu canal de YouTube protestante? Bueno, mira, yo siendo pastor protestante, sí muchas veces predicaba contra la Iglesia Católica, ¿no? El anticristo, la bestia, la Babilonia, etcétera, etcétera. Cuando yo inicié mi canal de YouTube fue siendo luterano, pero ya para ese entonces no era anticatólico, sino que yo ya empezaba a ver a la Iglesia Católica de una forma diferente. La empezaba a ver como una hermana mayor, la empezaba a ver como un familiar cercano, la empezaba a ver como mi hermana en Cristo. Entonces, ese canal que empezó como Plenitud se abocaba más bien en hablar sobre la Biblia y algunas enseñanzas sobre el luteranismo, ¿no? Pero este canal Plenitud no empezó siendo un canal de YouTube, empezó siendo un programa de radio.
Ok. porque cuando yo era protestante siempre fui hombre de radio, siempre me dediqué y obviamente trabajé en radio. Bueno, tienes, Entonces yo tienes tenía, como voz de locutor, ¿no? sí, sí, muchos dicen que tengo voz de locutor, pero qué sé yo estuve trabajando en radio, no sé, no quiero exagerarte, pero 10 años, entonces Bastante. conozco bastante del tema. Entonces, tenía un programa de radio, ¿no? Que no era un programa que se instalaba en una emisora, sino que podía estar en esta emisora, en otra. Depende la situación de mi vida y donde yo me encontraba. Entonces, este programa se llamaba siempre Plenitud. Y era referente a lo completo de Dios en Cristo Jesús. Porque esto yo lo tomaba de Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice algo como en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando yo imaginaba este nombre plenitud, daba referencia, ¿no? Que estaba hablando sobre todo lo completo de Dios en Cristo y que Cristo lo llena todo, ¿no? Porque de ahí proviene la palabra plenitud, de ser, de estar completo, de llenarlo todo. Entonces, allí nace este nombre o este programa de radio que empezó como un programa de radio llamado Plenitud. Luego lo volqué para el canal de YouTube, siguió siendo Plenitud. Cuando doy mi paso al catolicismo, entonces le agrego simplemente la palabra católica, que si uno lo lee así dice, che, eso parece una redundancia, pero no es redundante. ¿Por qué? Porque si uno toma la palabra católica en su sentido original, no es simplemente el sentido universal, ¿no? No es catolicismo ha llegado con el Evangelio, con la plenitud de Dios, a todo el mundo, ¿no? En ese sentido universal. Pero si uno analiza esta palabra católica que viene del griego llamado catolón, que significa de acuerdo con el todo. Entonces, la palabra católica no solamente tiene el sentido universal, sino que está de acuerdo con la enseñanza, en este caso, de la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando yo uno esta palabra católica a plenitud, estoy diciendo que, que toda la plenitud de Dios que está en Cristo habita en la Iglesia Católica. Entonces, cuando yo leo plenitud católica, estoy leyendo toda la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica. Ese es el sentido que yo le doy al nombre de plenitud católica. Y bueno, queridos hermanos, invito pues a todas las personas a que sigan a nuestro querido hermano José María en su canal de YouTube Plenitud Católica. Así que vamos todos los que están viendo esto en este momento y los que van a ver luego en diferido, vamos a apoyar a nuestro querido hermano José María en Plenitud Católica. Por acá nos dicen, antes de que pues ya nos cuente, pues ya cómo fue ese encuentro pues con la verdad y que no podías negarte a ser católico, pues quiero ya dice, a ver qué le respondes, ¿no? Por acá me dice Francisco Javier, nos dice, reconoce que fue Luchito que te trajo. Un abrazo, disculpa la broma. No, es cierto. Luis y Lorena fueron de mucha influencia para mí, para mi esposa también, ¿no? Obviamente que en esto está la influencia de mis hermanos, que los conozco de una vida entera, ¿no? O sea, Luis y Lorena también fueron miembros de esta iglesia donde yo estaba. Con Luis compartimos seminarios juntos y los dos fuimos pastor de esta iglesia. Wow. Bueno, hay que Entonces, escuchar el testimonio de él también. sí, entonces, fíjate que con Luis nos conocemos hace como 25 años, con Lorena también. Somos hermanos en Cristo, pero somos familia, o sea, somos amigos, de lo que se dice amigos, ¿eh? Entonces,
Obviamente que cuando ellos se volvieron católicos, para mí fue un dolor muy grande. Yo como protestante tenía unas sensaciones encontradas, ¿no? Y me dolió mucho que ellos se fueran a la Iglesia Católica, porque para mí ellos estaban dando un paso errado. Luis siempre me hablaba sobre la doctrina católica, me mostraba el porqué, pero nunca me dijo, tenés que hacerte católico, no sé, venir para la Iglesia Católica porque esta es la única o la verdadera. Nunca me incitó a eso. Simplemente él me hablaba con su testimonio, ¿no? Y algunas preguntas que yo le hacía, él me las respondía. Pero obviamente que cuando él se hizo católico, para mí fue un dolor muy grande. Wow. Y yo creía que él estaba muy equivocado. Es más, yo oraba por él, por su esposa, por su familia, para que pudieran volver a la iglesia protestante, o sea, el mundo protestante. Para mí esa decisión que ellos habían tomado estaba mal, estaba mal. Mm. Obviamente que con el tiempo lo fui entendiendo, ¿no? Lo fui entendiendo, comprendiendo, hasta tal punto que dije, no, mi hermano Luis no está errado, sino que está en la verdad, considerándome yo que estaba obviamente en la verdad. Eh, cuando, cuando yo abrazo la fe reformada, ¿no? Que estuve también en la iglesia presbiteriana, que también tuve muchas charlas y muchas enseñanzas del pastor César Arévalo, creo que el apellido, sí, un pastor excelente, ¿no? Como yo le decía a él, usted es presbiteriano de hueso colorado, que tiene un excelente estudio sobre la escatología, sobre lo que es el libro de Apocalipsis. Quien quiera comprender el libro de Apocalipsis, bueno, contacte al pastor César Arévalo, que de verdad, te da sentido en lo que es la comprensión del Apocalipsis. No es un libro para el futuro, sino que es un libro del pasado, del presente y que tiene cumplimientos que todavía se van a cumplir, como la venida gloriosa de Cristo en el futuro, ¿no? Él también fue una parte muy importante para mi formación como reformado, ¿no? Luego de esto, me acuerdo que estuve un año en un limbo espiritual, ¿no? Sin congregar en ningún lado, orando a Dios, hablando a veces con Luis, pero reitero, Luis jamás me invitó a ser católico, como muchos pueden estar diciendo allí, ¿no? Que no, este se hizo católico porque siguió a su hermano. No, yo enfrenté a mi hermano Luis cara a cara cuando él se hizo católico y le dije que para mí estuvo rotundamente mal, pero yo tenía que aceptarlo y comprenderlo, ¿no? Y de repente yo participaba de un chat ecuménico. Allí, en ese chat de WhatsApp, ¿no? Ese grupo de WhatsApp, había un hermano Sí, luterano. yo creo que estás hablando de Luis. Yo creo que yo lo entrevisté, claro, claro, yo lo entrevisté en este Luis canal. Lisboa, Luis Lisboa, Sí, Luis sí, Lisboa. sí, 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 yo lo entrevisté, claro, claro que sí. Saludos y bendiciones al hermano Luis si está viendo este en vivo. ¿Está ahí Luis? No. No, no Ah, sé, no. pero si lo ve, le mandamos Pero está saludos. el pastor César ahí, a ver. Lo veo Ahí está el pastor César Arévalo. Un abrazo, pastor. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Yo lo estoy viendo. Ah, por acá sí está, sí, señor. César Él Arevalo está dice, aquí conectado. él dice, sí, oramos juntos y compartimos juntos. Luis Lisboa me llamó cuando se hizo católico y los amo a los dos, mis hermanos en Cristo, me alegro. Un abrazo, pastor. La verdad que con mi esposa siempre nos acordamos de ustedes, siempre, 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 siempre. Y obviamente que está en nuestras oraciones. Bueno, te contaba que
en ese grupo de WhatsApp, un hermano luterano mandó un mensaje hablando sobre la iglesia luterana, que yo había escuchado de Lutero, había escuchado de la iglesia luterana, pero nunca me había interesado en la iglesia luterana, no sabía lo que era. Empiezo a investigar, ¿no?, sobre la iglesia luterana, contacto a este hermano y le pregunto un poco. Entonces él me dice, mira, yo pertenezco al sínodo de Missouri, voy a ver si ahí en Uruguay hay una iglesia luterana. Y así fue, me pasó la dirección de la iglesia luterana acá en Uruguay y fui a esta iglesia luterana. El pastor André me recibió con su familia muy amablemente, todos los hermanos de la iglesia, que tengo un lindo recuerdo de ellos, que tengo contacto con ellos todavía, ¿no? Me recibieron de una forma muy, pero muy especial. Bueno, allí comencé a congregar, entramos en comunión, nos confirmaron, ¿no? Mi hija se bautizó en esa iglesia, en la iglesia luterana, y allí nos empezamos a formar. Y fue allí donde empecé a profundizar. Porque ¿qué pasa? Como reformado, yo había conocido a los padres de la iglesia, ¿no? Pero no había profundizado en sus enseñanzas en sí. En la iglesia luterana sí. Y empecé a leer mucho y a informarme mucho. Y ahí empecé a entrar en un conflicto grande, realmente, Miguel. Ahí empecé a entrar en un conflicto grande. Y dije, pucha vida, digo yo, ¿no? Como dice el portugués, pucha vida. Acá estoy en un dilema, porque estos señores del siglo I, del siglo II, del siglo III, del IV, del V, del VI, me están diciendo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y yo no estoy en la iglesia católica. Más allá que muchos reformados o luteranos se llaman católicos, ¿no? Pero si vas al sentido de la palabra católico, no es como muchos reformados o luteranos lo presentan. Entonces es ahí que yo empecé a tener una batalla, una gran, pero gran batalla, ¿no? Empecé a Disculpa, cuestionarme muchas cosas. nunca tuviste crisis de fe, o sea, porque cuando a veces pasan por muchas denominaciones, pues muchos terminan agnósticos, ateos, o sea, eso no fue tu caso, o sea, No, o no, nunca te pasó. no, nunca me pasó porque yo sabía que Dios existía. Ok, Yo, por más que estuve tiempo en mi vida que no me congregaba, pero yo sabía que Él era real, ¿no? Por eso que mi búsqueda continuaba, o sea que yo lo atribuía todo esto al impulso del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entro en este conflicto, ¿no? ¿Qué yo hice? ¿Fue rechazar mi cosmovisión protestante? No, fue defenderla. Entonces yo me alisté para defender, para arraigarme en mi creencia protestante, mi convicción protestante, y poder rechazar esto que era el catolicismo, que era lo que los padres me estaban diciendo. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, bueno, voy a hacer un ejercicio que es difícil, pero se puede hacer. Voy a analizar el tema del cristianismo objetivamente. O sea, sin lentes protestantes ni lentes católicos. Quiero ver qué es lo que me dice la historia. Quiero entender qué me marca la historia y la historia me va a decir quién es la iglesia que Cristo dijo que es. Porque, ¿qué pasa? Yo entiendo esto, Miguel. Cuando Cristo vino a este mundo, algo en la sociedad pasó. Este evento de Cristo, de hacer milagros, de resucitar muertos, de curar enfermos, de dar esperanza, de dar paz, de llenar de gozo a la gente, de ser crucificado en la cruz,
todas estas cosas en la sociedad en la cual se vivía, tuvo que marcar una diferencia. Alguien tuvo que agarrar un lápiz y un papiro, una pluma y un papiro, no sé lo que se podía hacer en esa época, y escribir alguno de estos eventos. Fuera de los apóstoles. Fuera de los apóstoles. Y fue allí entonces que empecé a indagar esto objetivamente. Entonces, la pregunta que me surgió es, ¿los evangelios tienen datos históricos? Bueno, este estudio, este examen que yo hice, me arroja que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, cumplen con ciertos criterios que hay, ¿no? Y cuando reúnen estos criterios, uno analiza estos datos y estos datos lanzan historia. Entonces, sí, los evangelios tienen datos históricos. Entonces, estos datos históricos me indican de un hombre llamado Jesús que le dice a un grupo de apóstoles que ellos son sus elegidos y que sobre ellos iba a edificar una iglesia, ¿no? Una asamblea. Y le dice a un hombre llamado Pedro que sería el pastor de estos apóstoles, como consecuencia el pastor, quien iba a estar dirigiendo a esta iglesia. Esto es lo que me da el dato histórico bíblico. Bien, comparo esto con las enseñanzas de los padres y coinciden. Entonces dije por dentro mío, bueno, tiene que haber alguien en la historia fuera de los apóstoles que haya escrito algo sobre Jesús, que diga algo sobre Jesús. Porque no puede ser, o sea, yo me preguntaba así, no puede ser que este evento, ¿no? Trascendental, este evento no haya movido a alguien secular de escribir algo sobre Jesús. Era imposible. Y allí sí me encontré con Flavio Josefo, con Suetonio, con Tácito, ¿no? Historiadores del siglo I, judíos y romanos, que eran otros dos, que me hablaron sobre este Jesús y sobre sus discípulos, o sea, sobre la iglesia que él instituyó. Entonces empecé a trazar la línea, ¿no? Que unía esa iglesia del siglo I, que comenzaba con los apóstoles, con la iglesia católica. Actual, ¿no? De ahora. Digo, acá hay una unión. Acá hay un seguimiento. Acá hay una vinculación. Hice esto con la iglesia luterana y no lo encontré. Lo hice con la presbiteriana, no lo encontré. Lo hice con la bautista, no lo encontré. Lo hice con la pentecostal, a la cual yo pertenecía, no lo encontré. Entonces yo dije, entonces yo me preguntaba, ¿no? Porque yo en todo esto, no es que yo lo estaba aceptando, yo estaba batallando, o sea, no, está bien, está, pero tiene que haber algo que me diga que la iglesia se corrompió. Por eso que nació una nueva iglesia, por eso que hubo una continuidad de una iglesia protestante. Pero resulta que la tradición me mostró que por más que hubieron errores y corrupción en la iglesia católica, o en algunos papas, o en algunos obispos o líderes de la curia, el mensaje de Cristo no se corrompió. El mensaje central no se corrompió. ¿Y cómo lo entiendo esto? Bueno, por medio de la escritura, por medio del magisterio, por medio de la tradición, que me enseñan que están los sacramentos, que están los concilios. Entonces, el mensaje no se corrompió. ¿Y por qué el mensaje no se corrompió? Porque Cristo dio una promesa a su iglesia, que no iba a prevalecer las puertas del infierno. Así es. Y que esta iglesia es cuidadora y celosa y es columna
de la verdad que es Cristo. Entonces, por esa causa, el mensaje de la iglesia no se ha corrompido. Entonces, ya llegando a ese punto, Miguel, le digo a mi esposa, mira, la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Wow. Y ella ya tenía pensado lo mismo. Y de verdad, me costó un año esta decisión. No fue de la noche a la mañana. A mí ciertamente me duelen algunos comentarios de hermanos míos protestantes de que hablan cosas sin saber. Sin saber. Y me duele. Me han tratado de ignorante. Me han tratado de que yo no he conocido el protestantismo, por eso que me he hecho católico. Pero ignoran que yo he pasado horas, momentos que robé de mi familia para estudiar, momentos que le pertenecen a mi familia para estudiar. Y poder estudiar lo que hoy creo. Y agradezco a Dios la esposa que tengo a mi lado porque ella entendió que lo que yo estaba haciendo iba a redundar en bendición para mi familia. Por eso que me dejaba leer y estudiar. Entendía que ese tiempo que le pertenecía a ellos, esto iba a redundar en bendición para la familia. Entonces, cuando escucho a hermanos protestantes que hablan cosas que no saben, tal vez porque yo no tenga algún título académico, piensan que soy ignorante. Bueno, creo que están errados, hermanos. De verdad, están equivocados. Porque yo no tendré ningún título académico. Pero ¿sabes que tengo una condición, Miguel? Yo leo. Y leo de todo. Y me encanta leer e informarme. Capaz que si a mí un hermano protestante me agarra, capaz que me da un paseo en teología. O capaz que no. Pero a mí no me van a vender humo. Y no me van a decir lo contrario en algo que yo conozco, que sé y que comprendo. Y hoy puedo decir que la única iglesia que Cristo ha fundado es la Iglesia Católica. Amén. Y en mi caso es de rito romano, de rito latino. Entonces, si los luteranos, presbiterianos, pentecostales, evangélicos, hermanos libres, testigos de Jehová, Asamblea de Dios, Vino Nuevo, el Alfarero y las 40.000 sectas protestantes que hay quieren ser católicas, ustedes tienen que entrar en comunión con la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Lo digo yo, así lo marca la historia. Así lo marca la historia. ¿Y dónde encontramos en esta historia? En los padres de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Esa es mi respuesta. Y hoy estoy muy feliz de poder ser católico con mi esposa, con mi hija, con mi familia. No soy antiprotestante, no tengo rencor contra mis hermanos protestantes, los amo. Pienso que también son cristianos. Pienso que alguno de ellos, porque acá hay que hacer un matiz y ser selectivo, ¿no? Por causa de todas las sectas que hay. Pero pienso que algunos de ellos son miembros místicos del cuerpo de Cristo, porque nos vincula el bautismo, y que no tienen culpa de la ruptura que comenzó en el 1517. Entonces, nada, hermanos. Yo en mi canal, que es un canal dedicado, ¿no?, a defender la fe católica y a dar razón de por qué creo lo que creo,
no trato de avergonzar a nadie, sino que expongo lo que yo creo y es en base a lo que cree la Iglesia Católica. Y siempre invito a un hermano protestante a subir a mi canal y a tener un diálogo ameno conmigo y bueno, mostrarme si yo estoy equivocado. Mostrarme a ver si yo estoy equivocado. Ese es el motivo de mi canal. Y bueno, nada, creo que, discúlpame si me emocione mucho, yo soy una No, persona que no, es que suele todos emocionar, estamos, yo creo que todos estamos emocionados con ese testimonio y de la manera como lo estás compartiendo, querido hermano. pero está, bueno, muchas gracias. Obviamente que se me han escapado un montón de cosas, que a veces cuando termino en una entrevista de mi testimonio digo, ay, pero yo tenía que haber contado esto, pero bueno, son cosas que no son preparadas. Yo incluso hice un video y está en mi canal, que se titula Razones de mi fe, doy razones de mi fe católica, y en ese video sí yo me tomé mi tiempo y escribí lo que hablé en ese video, y ahí está muy detallado, y bueno, quien lo quiera ver lo puede ver, y está muy, pero muy interesante. Invito a Eh, las personas nuevamente porque pues hay personas que están, me imagino, entrando ahorita y están preguntando por el nombre del canal, pues acá lo tiene nuestro querido hermano escrito Plenitud Católica, ¿ok? Y de esa forma lo pueden buscar en YouTube y lo pueden apoyar. Y de hecho, pues te quiero decir, José María, que pues contaste con esa gran bendición del apoyo de tu esposa, ¿no? Porque hemos visto otros testimonios donde, pues, inclusive han habido rupturas, separaciones. De hecho, hace poco entrevisté al hijo de un pastor, o sea, imagínate, al hijo de un pastor, donde, pues, obviamente él también por estudiar y por buscar, pues, siempre la verdad, pues, se hizo católico, entonces, pues, entró en conflicto con sus propios sí. padres y su esposa lo abandonó. O sea, en el momento que estábamos haciendo el en vivo, pues se veía que el joven, porque es muy jovencito, pues estaba todavía como adolorido por eso, pues porque lo dejó la esposa, se quedó sin trabajo, bueno, en fin, pero pues dejó todo eso por la verdad, así que pues agradezco pues también a Dios que permitió que pues no fuera tu caso y que pues tu esposa te apoyara. Quería hacerte unas preguntas acá, José María, pues cuando obviamente tú vienes del mundo protestante, ¿verdad? Tengo, de hecho, tristemente una persona muy, muy cercana a mí que pues era católica de nombre, pues iba a misa, pero pues no sabía seguramente a lo que iba. Y pues hoy en día está en una de las tantas sectas protestantes que existen, ¿no? Y por supuesto, pues a veces pues yo le escucho hablar, pues típicamente no se deja que uno pues le predique o algo, pero veo que nombran, no sé si era en el caso también de las iglesias que tú estabas, ¿verdad? Pero ella, por ejemplo, nombra algunas mujeres importantes dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento más que todo, pero pues jamás hablan de María, ¿ok? Ella nunca habla de María, pues de hecho para ella María no es nadie más que pues la mamá de Jesús y ya, o sea, una mujer insignificante, contrario a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. ¿Cómo fue ese encuentro, pues, como católico ya con la Madre de Dios? O sea, porque como digo, pues, en el mundo pentecostal inclusive le equiparan con un vaso, ¿no? O sea, que se usó y se desechó, o sea, se usó para traer a Jesús y yo he escuchado cosas tan terribles como esas, ¿no? Entonces, ¿cómo era tu relación con la Virgen María siendo protestante, a pesar de que llevaba su nombre? ¿Cómo era su relación con la Virgen María y cómo fue encontrarte con la Virgen María dentro de la Iglesia Católica? Cosas que pues, en el protestantismo son muy mal vistas, como el rosario, como las imágenes, como esas devociones. Bien. Miguel, mira, te voy a pedir lo siguiente. Vos me das 30 segundos que yo tengo que me llegó un WhatsApp que lo tengo que responder sí o sí. ¿Me das 30 segundos Claro, para yo poder responderlo? ¿Sí? claro, claro que sí. Ya te respondo. Pido disculpas a la gente del canal, es que lo tengo que responder este WhatsApp. Y ya te respondo eso. Dale, dale, Miguel.
acá te esperamos, querido hermano. Y de hecho, pues creo que todas las personas van a estar acá esperando pues esta respuesta, porque sí, me intriga bastante y quiero pues saber cómo fue esa relación con la Santísima Virgen María, porque pues de hecho hemos entrevistado también a otros hermanos que han sido protestantes y pastores, pues y nos han contado pues que quizás eso ha sido como la parte más difícil de digerir, más difícil de aceptar, pero poco a poco pues la madre siempre tan amorosa y paciente pues terminan por supuesto amando a la Santísima Virgen María, así que pues vamos a esperar acá a nuestro querido hermano José María que nos responda cómo fue pues su encuentro con la Santísima Virgen María y como protestante qué relación tenía, si era una relación ya típica fanática, pues como muchos tristemente pentecostales lo hacen, o pues era una relación de respeto, como yo he escuchado a otros hermanos protestantes que dicen, bueno, para mí María, yo la respeto, la amo porque es la madre de Jesús, pero pues yo no tengo que pedirle nada porque le pido directamente a Dios. Bueno, mira, te respondo, Miguel. Siempre yo tuve un respeto por la Madre de Okay. Dios. Siempre. O sea, yo La no la... reconocías madre de Dios primero porque pues hay Claro, protestantes que no. no, no. Yo no la concebía como Madre de Dios, sino como Madre de Jesús. Ok, ¿No? Para mí ella era Madre de la humanidad de Cristo. Ignorando, obviamente, ¿no? Lo que es el, 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 el concepto de la unión hipostática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre le tuvo respeto y siempre la tuve como una mujer santa, piadosa y obediente a Dios. Siempre hubo ok. ese respeto por la madre de Dios. Obviamente que cuando yo entro en el luteranismo y empiezo a leer el concepto que Lutero tenía sobre la madre de Dios, ahí mi visión empezó a cambiar. Yo empecé a decir, para, si el padre de la reforma protestante tiene este concepto de virginidad perpetua, tiene este concepto de Teotocos, tiene este concepto que ella fue obediente y sumisa al plan de Dios y que la considera como madre de Dios, entonces ella es madre de Dios. Obviamente que ya cuando era reformado yo ya empezaba a entender todos estos conceptos, pero llegando al luteranismo, como que mi entendimiento se abrió mucho más. Y ya siendo protestante, empecé a ver a María como la Teotocos, como la Madre de Dios, como la siempre Virgen. Qué bonito, qué bonito. Y cuando llegas ya a la Iglesia Católica, pues, y ves toda este amor, este más ya devoción, ese honor que se le rinde a la madre, como ya obviamente pues venías con ese concepto, por supuesto que no fue difícil para ti, pues ahora el tema de los rezos, del rosario y esas cosas, ¿cómo empezaron a calar en ti? Vos sabés, Miguel, te voy a contar, cuando yo veía, por ejemplo, una iglesia católica a la imagen de la Virgen, por ejemplo, en un lugar alto, yo decía como pentecostal, ¿no? ¿Viste? Ahí están, poniendo a María más alto que al propio Jesús. Cuando yo entro en la catedral de mi ciudad, que uno entra en la catedral y ve sobre el altar la imagen de María, ¿no? ¿No? Eh, como reina del cielo, ¿verdad? Entonces, yo le digo al padre, digo, ¿usted me puede explicar? Digo, padre, ¿qué simboliza María en el medio allí del altar y en lo alto? Y él me dijo, eso representa a lo que habla Apocalipsis sobre eh, la, la Virgen que pisa al dragón, ¿no? A la serpiente.
Entonces ahí yo empecé a entender que, obviamente, que todas las imágenes que hay en una iglesia católica son una representación bíblica, es la palabra de Dios expresada en el arte, en la imagen, y nos está dando un mensaje vivo. Entonces, yo quiero decir para mis hermanos protestantes que cuando ven estas imágenes en la iglesia, no se trata de idolatría, se trata de que es la palabra de Dios representada en una imagen. Algo esa imagen nos está hablando, nos está diciendo. Obviamente que esto es de una tradición de la iglesia, ¿no? En un tiempo donde mucha gente no sabía leer, no sabía escribir, Claro. pero en sí entendía las imágenes, las figuras y las podía comprender. Así es, así es. Y por ejemplo, otra de las preguntas que te tengo, pues Pará, que pará, también, ok. me quedó algo por responder, chico. Ah, no, como vi que hiciste una pausa, pensé que ya esa era la No, no, respuesta. pero ahora me acordé. Ok, ok. Cuando yo empiezo a rezar el rosario, cuando en el momento de la oración termino de hablar con Dios, dirigiéndome a Cristo, yo empecé a hacer esta pausa y decir, bueno, ahora voy a hablar con mis hermanos que están en el cielo. Y que creo que por gracia, obra y vinculación con el Espíritu Santo, ellos pueden escuchar mis oraciones y ayudarme en el propósito de las oraciones. Ahí empecé a hablar con nuestra Santa Madre. Y con un santo que, o sea, hablar, perdón, empecé a pedirle a nuestra Santa Madre, ¿no? Que, que interceda por X situación. Con un santo que yo muchas veces tengo una comunión en oración, ¿no? Es con San Agustín, que es doctor y padre de la iglesia. Y le El pido nuevo, que me... nuevo Papa Agustiniano, por cierto. Sí, claro, claro, claro. Y, y le pido a él que me ayude a rogar a Dios y que él le suplique al Señor. Mirá lo que yo le digo, ¿eh? Que me dé al menos el 1% de la sapienza que vos tenías, Agustín. Mm, Imagínate. Pero vos sabés que no fue una dificultad esto en mí. No fue una dificultad. Lo asimilé como algo natural. Lo asimilé como protestante pentecostal que era, que cuando iba a la iglesia y le pedía a mis hermanos que oren por mí por tal motivo, o le pedía Claro. al pastor que ore por mí por tal causa, y empecé a practicar esto en oración acá en la Iglesia Católica y entendí que es básicamente lo mismo. Entonces no Qué fue bonito, una, pues. una No gran fue dificultad. difícil. Ahora, la otra pregunta que te tengo, porque pues ciertamente pues tú estabas bautizado ya pues dentro de la iglesia católica y eso jamás se borra, ¿no? Cosa que pues hay algunos protestantes que pues no lo reconocen y se bautizan en 10 iglesias diferentes. Pues si te bautizaron católico, pues por bendición de Dios morirás siendo católico y ojalá que te arrepientas pues al final y regreses a la plenitud de la verdad. Ujú. Que te faltaban, pues me imagino, el matrimonio, la Eucaristía. ¿Cómo fue ese proceso pues de tus sacramentos y cómo fue el momento de recibir la Eucaristía? Pues que ciertamente en la iglesia donde estabas, donde fuiste pastor, creían que pues era el cuerpo y la sangre de Cristo, pues luego me imagino pues entendiste que pues solamente pues dentro de la iglesia católica pues los consagrados pues tienen ese poder que Dios le dio que las especies pues se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo fue ese Bueno, mira, momento?
Bueno, mira, en esta iglesia pentecostal se creía lo mismo que se cree en la iglesia católica. En la iglesia luterana, el concepto es un poco distinto, pero se cree que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes, ¿no? Con la En ese presencia real, momento. en ese momento real de Cristo. Sí, Ahora bien, obviamente que en la iglesia católica entiendo que esto es una realidad tangible por causa que los ministros tienen esta autoridad delegada. sí. O sea, yo sé que esto para los protestantes suena duro, pero a ver, es una realidad. Es lo que yo hoy creo y entiendo en base a la escritura y a la tradición. Ahora, para nosotros participar de este sacramento acá en la iglesia católica, nos queda creo que un mes por ahí, Miguel, porque tiene que venir el Ah, obispo, ok. ¿no? Entonces se está programando el día, la hora. Creo que el padre lo que está esperando, porque el padre que tenemos nosotros acá en nuestra ciudad es solo, o sea, es solo y tiene mucho trabajo y mucha tarea. Y otra cosa que hay, que nosotros, por la cual tenemos que orar como católicos, es por el llamado al ministerio, hermanos. Que Dios coloque en el corazón de que haya más personas que puedan abrazar el sacerdocio, ¿eh? Porque la verdad que hace mucha, pero mucha falta. Al Sí. menos aquí en la ciudad donde yo vivo, lo vemos. Y el Padre realmente está a full. Entonces, me queda poco para esto, Miguel, pero mira que estoy ansioso mal estoy. Y bueno, Bueno, y está. vamos a estar orando para que eso suceda pronto y pues en el momento que suceda, pues también lo quieras compartir, porque va a ser Sí, obviamente sí, pues sí. algo súper hermoso y como dicen, pues habrá fiesta en el cielo. Te quiero ya hacer una última pregunta, querido hermano. Eh, ya pues hablamos sobre esto, sobre el respeto que le tienes a tus hermanos protestantes. De hecho, por allí, pues entró un pastor, pues habló bien de ti, tú hablaste bien de él. Pues creo que ese debería ser, pues lo que nosotros debemos tener como hermanos, ¿no? Y acercarnos cada día más y orar, ¿no? Obviamente por la unidad de la iglesia. Pero pues también dijiste que pues habían personas que te trataban mal, que escribían esto, que te decían lo otro. Y pues ciertamente, pues te digo, o sea, seguramente vamos a ver en los comentarios. De hecho, raro, muy, muy raro. Debe ser que por allí debe haber algún otro live y están como distraídos por otro lado, porque generalmente cuando hago este tipo de testimonios entran muchos protestantes a escribir a copiar y pegar versículos y todo eso. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a estos amigos quizás que todavía tienes dentro del protestantismo o personas que van a ver este video que evidentemente aman a Dios, pero que no se han acercado a la plenitud, a estar en comunión con la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, porque pues una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Y Cristo nos dejó esta iglesia. ¿Qué le dirías tú pues a esas personas? Bueno, mira, eh, mi palabra para mis hermanos protestantes es decirle una, dos, tres cosas. Primero, ustedes no tienen la culpa de las consecuencias de la reforma. Lo segundo que quiero decirles es, vivan su fe. Y lo tercero es, estén abiertos, hermanos, para escuchar las razones de la fe católica. No se cierren, estén abiertos a escuchar estas razones. Que de por cierto, si nos ponemos en esta recepción de escuchar, algo va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar. No sé si te vas a hacer católico o no, pero algo te va a hacer repensar. Así que no cuesta nada escuchar, como se dice comúnmente, la otra campana, ¿no?
Así es, queridos hermanos, de verdad que muchísimas gracias, José María. Pues las puertas de este canal están completamente abiertas. La pasé aquí genial, pues escuchando este testimonio tan hermoso. Por ahí hay muchas personas escribiendo. Por acá, Mari Rivera nos pone, qué hermoso testimonio. Dios quiere que todos nos salvemos. Bienvenido, hermano. Esta es la fe que tenemos que abrazar. Y así como este, pues hay muchos otros comentarios. Así que pues yo les pido, queridos hermanos, siempre como ayuda, como colaboración, porque recuerden que compartir es evangelizar. Pues este video, pues ahorita ya va a quedar acá grabado y compártenselo a 10 personas. Todos tenemos grupos de familia, grupos de la iglesia, grupos de Rosario. Bueno, compartamos a 10 amigos, a 10 conocidos, a 10 amigos, a 10 familiares este hermoso testimonio para que me ayuden a que más personas vean este video tan bonito. También, por supuesto, oramos, queridos hermanos, por la paz del mundo, pues hay muchas guerras, muchas situaciones complicadas en nuestros países. Así que mucha oración. Oremos también por el descanso eterno de nuestro querido Papa Francisco y también, por supuesto, vamos a orar por este pontificado de nuestro Papa León XIV, ¿ok? Hay que orar muchísimo porque pues tristemente pues vivimos en un mundo de redes sociales que son de gran bendición por lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahorita. José María está en Uruguay, yo estoy aquí en Argentina, he visto personas conectadas allí de todos los países y eso es de gran bendición, pero también a veces utilizamos la tecnología para otras cosas y el Papa León no había sido nombrado sumo pontífice cuando ya empezaron a decir tantas cosas, Un montón de hermanos cosas. católicos. Sí, hermanos católicos compartiendo cosas, entonces seamos verdaderos católicos, porque pues a veces tenemos actitudes protestantes donde todo lo protestamos, donde no me gusta esto, donde no me gusta lo otro, y pues eso no es ser católico. Entonces pues hay que orar mucho por nuestro Papa León XIV y por la unidad de la iglesia. No se olviden de suscribirse a este canal, porque hay veces que también ven los videos y no se suscriben, a Miguel Ángel Hidrogo, y también suscribámonos al canal de nuestro querido hermano José María, Plenitud Católica. Miguel, ¿cómo se llama tu canal? ¿YouTuber católico o Miguel Ángel? Miguel Ángel Hidrogo. Miguel Ángel Hidrogo es mi canal. Miguel Ángel Hidrogo. Ajá. O sea, Miguel Ángel y Drogo, así. Sí, mi nombre, Miguel Ángel Hidrogo, así me buscan en YouTube y así pues he estado ya acá evangelizando pues por misericordia de Dios ya desde hace 5 años pues en este bendito canal. Así que pues queridos hermanos, muchísimas gracias. Oración también les pido por mi familia, por mi esposa, por mi hijita Pía y también pues por la familia de José María y todos los matrimonios del mundo. Queridos hermanos, los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.